vida y lo que me queda es para darte la entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar la meta. Boom. All right. Esta es una manera sencilla de nosotros alabar al Señor. Obviamente hay momentos especiales en que uno grita. A mí me da por llorar. Cuando el Espíritu Santo a mí me visita, me da por llorar en oración, o me da por llorar donde sea que esté. Entonces es justamente este mensaje que vamos a compartir hoy. Vamos a hablar porque hay muchos mensajes en la página, muchas locuras pasando alrededor del mundo, y en especial este es un mensaje para los hermanos católicos. Sí, escuchaste bien, católicos. Y tú como hermano en Jesucristo, un cristiano seguro de lo que quiere en su vida, en esta y después de esta vida, te invito a que compartas este mensaje para que los hermanos católicos lo vean. Porque esta es la razón fundamental de este mensaje. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no sabemos si hay cristianos espirituales o payasos jubilados. Personas que agarran el evangelio, la palabra de Dios, para ponerse a hacer payaserías. Y esto es lo que ocasiona tanta división en el planeta. Vamos a leer en la Biblia lo que nos dice la palabra de Dios sobre el hablar en lenguas, sobre brincar, danzar. Y después de hacer estas tres cosas, que son reacciones de la emoción que uno puede sentir a causa de la visita, de esa cita divina que traspasa las dimensiones en que estamos y que nos da por llorar. A mí me da por llorar, a unos le da por gritar, a otros le da por decir gracias. Y esto es normal, pero de ahí a comenzar a brincar, a volverse loco, a convertir de la casa de Dios un circo, esto es lo que a la mayoría de personas los espanta. Las personas que no son creyentes en el Señor Jesucristo, que solamente creen en una religión, sea esta la religión que sea, lo dice el apóstol Pablo y es lo que vamos a estar leyendo. Una persona que no sea creyente y entre a una iglesia y ve a la gente brincando, vuelta loca, dando vueltas en el piso, actuando como personas no coherentes, obviamente se van a asustar. Y esto es justamente lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 14, versos 40. Veamos lo que dice. El apóstol Pablo en el 1 de Corintios capítulo 14, versos 40 dice lo siguiente. 1 de Corintios capítulo 14, versos 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. Y esto es lo que realmente no hay hoy en las iglesias de Dios. Han pasado 2000 años, pero la misma locura continúa sucediendo. Y esto es lo que viene causando división en el planeta. Porque, por ejemplo, si tú como eres, póngale un ejemplo, tú eres cristiano, o vamos a decir algo, yo no soy cristiano, 3, 4 años atrás, yo entraba a una iglesia y veía a la gente haciendo tantas cosas, que hablando en lenguas, que gritando, haciendo muchas cosas que una persona que crece en la religión católica, yo por más de 20 años no conocía, y la gente se aturde. Hay algo que sucede en nuestras mentes que nos dice: oye, ¿qué es esto? Esta gente está payaseando, están hablando de Dios, tienen un circo aquí montado, ¿o qué es esto realmente? Y es lo que el apóstol Pablo nos dice: hágase todo decentemente y con orden.
Este es el punto número 1, porque es fundamental. Vamos a hablar a lo largo del mensaje de la autoridad, el derecho que tú y que yo tenemos como creyentes en Jesucristo, nacidos de nuevo, bautizados en el nombre del Señor para perdón y rendición de pecado y llenados del Espíritu Santo, para cuando nosotros veamos que esto sucede en cualquier lugar que nosotros estemos, podemos nosotros levantar nuestra voz y decir: oye, deja de brincar como un canguro, deja de actuar como un payaso, deja de gritar como un loco, porque eso lo que hace es que corre a la gente. Y esto es lo que se ve hoy en día, el sensacionalismo. El sensacionalismo, el pañito santo, el vómito santo, el brinco santo, la liberación, el bautismo del Espíritu Santo, cuando no es ningún bautismo del Espíritu Santo, es el bautismo en el nombre de Jesucristo y la llenura del Espíritu Santo, lo cual es un complemento. Entonces, todas estas payaserías que hoy continuamos nosotros viendo es lo que a muchas personas los asusta. Llegan a una iglesia que nunca han estado anteriormente, no conocen de la palabra de Dios, solamente traen religión o traen la virgencita o lo que sea. Entran a una iglesia cristiana y ven todo este bochinche, la gente gritando por aquí, bla, 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 la lengua, no sé qué, y la gente se asusta. Y esto fue lo mismo que sucedió 2000 años atrás, en los tiempos del Señor Jesucristo, en la era revolucionaria, se puede decir, de la era cristiana contemporánea. Y es lo que acabamos de leer en 1 de Corintios, capítulo 14, versos 40. El apóstol Pablo le habla a la congregación: el que va a hablar en lengua, hable, pero hágase todo ordenadamente. Es lo que acabamos de leer. Hágase todo decentemente y en orden. Vamos a hacer algo. Imaginemos esto: no somos creyentes en Jesucristo. Entramos tú y yo a una iglesia que nunca habíamos estado y comenzamos a escuchar gente hablando en lengua, gritando, saltando. Hay gente que se revuelca en el suelo como si fueran no sé qué cosa. Gente haciendo de la iglesia un circo. Por supuesto que nos vamos a espantar. Y este es el objetivo de hoy. Esto es lo que le pasa a las personas católicas. Esto es lo que le pasa a los mormones. Esto es lo que le pasa a los testigos de Jehová cuando entran a una iglesia cristiana. Por eso es que es tan importante, como dice el apóstol Pablo, hacerlo todo decentemente, y en orden, porque todo ese bochinche es lo que espanta a la gente, que entran a una iglesia y la gente está haciendo de todo, un circo, un espectáculo, y entonces en vez de actuar como cristianos espirituales, terminan comportándose como payasos jubilados, que es el nombre del mensaje de hoy. Y eso es lo que a la gente lo espanta y le mete en la cabeza: ya no sé en qué creer. Yo me encontré en esta situación. Yo me dije a mí mismo: ya no sé en qué creer. Pero tengo un mensaje, y es el objetivo de hoy, a todas esas personas, hermanos católicos, y que pertenezcan a cualquier religión: no se dejen espantar, no se dejen meter miedo, no se dejen que esas personas que hacen del evangelio una payasería o un circo, no se dejen intimidar, sino que sigan leyendo la Biblia y sigan pidiéndole a Dios y a Jesucristo que les muestre. Porque ciertamente la iglesia de Dios no es un circo, pero la gente ha hecho un circo de la iglesia, y eso es lo que continúa dividiendo el cuerpo de Cristo. En el libro 1 de Corintios, en el capítulo 14, encontramos un capítulo completo para lo que es el hablar de lenguas, que es una de las manifestaciones que hoy en día crea más controversia, porque la gente cree, no cree. Yo cuando era católico
Mi mamá nunca me habló que la gente puede hablar en lengua, que existe el Espíritu Santo. Yo tuve más de 20 años de mi vida ciego, completamente cegado, que creía en lo que me enseñaron y más nada. Así estuve yo por más de 20 años de mi vida, hasta que comencé a leer la Biblia por mí mismo, sin importarme que me dijeron, que escuché, que el pastor, que el papa, que el ungido, que el espiritual, que el aleluya, no, nada. Yo comencé a leer la Biblia por mí mismo y es como uno comienza a entender. Y justamente en el libro de Corintios, el apóstol Pablo habla directamente a lo que es el bochinche, a lo que es el desastre, que hoy nosotros encontramos 19 siglos después, 19 siglos, casi 2000 años después, encontramos el mismo fenómeno que ya sucedió todo este tiempo atrás, y por eso es que la gente sigue tan confundida, que no sabe en qué creer, porque nos enseñaron una cosa desde chamaquito, crea en Dios y tal, pero no nos hablaron de Jesucristo, no nos hablaron del Espíritu Santo, no nos hablaron de la Biblia. Y tú te pones a ver, yo me pongo a analizar hoy en día, ¿por qué nunca mi mamá me habló de eso? Y la razón es sencilla, porque ellos no estaban amoldados a eso. Y era lo que a ellos les convenía enseñarnos a nosotros. Yo nací en pecado de fornicación. Por ejemplo, yo crecí viendo a mi familia decir, creo en Dios, pero robaban, mentían, había pelea entre mi familia, entre mis hermanos, nosotros mismos nos las pasábamos peleando. O sea, mi familia se emborrachaba, no lo sé. O sea, y esto es lo que la mayoría de personas en el planeta Tierra crecimos viendo esto. Y esto es algo que choca completamente. Y cuando tú te pones a amar el rompecabezas cósmico de la vida, nos damos de cuenta que hay algo que no cuadra. Y este fenómeno que no termina de cuadrar es justamente eso, que nuestros propios familiares nos engañaron. Nos dijeron, crea en Dios. Desde niños nos dijeron, crea en Dios. Pero ellos mismos no estaban creyendo en Dios, sino con la boca o con la lengua nada más. Porque nuestros propios familiares, yo recuerdo mi mamá, mi papá, mis tíos, mis familiares, creo en Dios, pero fornico, tengo sexo sin matrimonio, robo, miento, vamos por de las putas a los 13 años, y disculpen la palabra, pero esto es lo que a uno le crecen, esto es lo que uno crece viendo y le metieron en la cabeza. Y por eso es que tenemos este mundo tan loco, porque la mayoría de personas crecimos creyendo en un Dios, pero no en el Dios de la Biblia. Entonces, este es el fenómeno que nosotros como creyentes, que nos decidimos a vivir una vida realmente a lo que quiere Dios que vivamos, tenemos que compartirle a todo el que podamos, porque si no, terminamos haciendo esto. En vez de ser cristianos espirituales, se convierten esas personas en payasos jubilados. Y esto es lo que continúa dividiendo al mundo. Esto es lo que continúa dividiendo el planeta entero. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo sobre el hablar en lenguas y sobre el abusar o hacer del hablar en lenguas algo que es muy cierto, que yo lo he vivido en varias ocasiones. ¿Qué es la diferencia de hablar en lenguas y convertir el hablar en lenguas en un show mediático o en algo sensacionalista, donde las personas pasan de una experiencia divina, supernatural, pasan de eso a simplemente dejarse llevar por las emociones y terminar actuando indecentemente o inapropiadamente, que es lo que hace a las personas que no conocen de este tema apartarse, porque terminan diciendo, y lo vamos a leer ahorita, esta persona está borracha, esta persona está loca, esta persona no sabe qué está haciendo, o qué hago yo aquí, se pregunta uno. Yo varias veces me pregunté, ¿qué hago yo aquí en esta iglesia? Si yo nunca supe de esto, a mí nunca me enseñaron esto, a mí nunca me dijeron Jesucristo, el Espíritu Santo.
Y ahorita, ¿qué hago yo en esta iglesia? Varias veces me pregunté, con esta gente totalmente diferente. Y ahora que él hablando en lengua como si estuviera loco. Entonces, estas son las cosas que siguen dividiendo al planeta y que nosotros debemos de hacer algo. Primera de Corintios, capítulo 14, el hablar en lenguas. Seguid el amor, dice el apóstol Pablo, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Procurad, o sea, haced lo posible por obtenerlos, pero sobre todo que profeticéis. Esta es una palabra que más adelante vamos a desglosar. Pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres. Ahorita vamos a ver la diferencia entre profetizar y ser un profeta, cosa que se confunde mucho hoy en día también. Aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Por supuesto, las personas que han tenido este privilegio, se puede decir, de hablar en lengua extraña, se edifica a sí mismo porque es algo que nos da fe. Yo la primera vez que eso me pasó, te puedes imaginar, una persona que nunca ha vivido, ha tenido algo así, yo dije, Dios mío, esto es verdad y esto es real. Y lo que la gente dice, mucha gente alrededor, es verdad. Pero el problema está en que la gente lo exagera. La gente lo lleva a una herejía. Una herejía es una verdad llevada a un extremo. Y por eso es que hoy en día el don de lenguas, algo que es muy cierto, se ha convertido totalmente en un show mediático o en un acto sensacionalista, donde la gente bla 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 y no sé qué, y no sé qué más, y no sé qué más, y tantas cosas que obviamente una persona que no conoce del tema se espanta. Es lo que vamos a leer ahorita. Entonces yo le pido a la gente en este momento, por favor, si eres cristiano, háblale a tu conocido, a tu familia, para que antes de que vayan a la iglesia no se lleven esa sorpresa tan desagradable que mucha gente se le olvida, incluso en las mismas iglesias. Yo he tenido que hablar con personas en la iglesia al respecto. Y si eres católico, te lo pido, no te dejes llevar por estos shows mediáticos, porque a la final es un solo objetivo, tu alma y mi alma. Asegurarnos, conocer a nuestro Creador, ir a llevar candela o irnos a llevar una vida eterna, a vivir una vida mejor. Y esto es lo que muchas personas están ocasionando. Muchas personas que se hacen llamar cristianos, que personas que andan confundidas en el planeta, no terminen conociendo al Señor Jesucristo por todas estas cuestiones tontas, que el pañito santo, que cae plomo y que cae oro del techo. O sea, estas son cosas, por eso el mensaje, cristianos espirituales o payasos jubilados, porque se lleva al extremo. Y nosotros en la Biblia no vemos estas cosas, que brinca, que salta, que no sé qué, que se caen, que se desmayan, que colocan la Biblia y no pasan, que le dan vuelta a la gente porque tienen supuestos poderes. Gente, recuerden, el diablo no es más diablo que cuando carga una Biblia bajo el brazo y anda engañando a la gente. Nuestro objetivo es leer la palabra de Dios, hablarle a Jesucristo. Jeremías 33:3, toca y se te abrirá, pídeme y te daré, háblame y te mostraré aún cosas que tú no conoces. Cuando yo leí esto en Jeremías 33:3, esto me explotó mi mente como un grano de maíz cuando se vuelve una cotufa. ¡Boom! Yo dije, ok, si esto es verdad, Jeremías 33:3, y muchos lo sabemos,
Jeremías 33:3, toque se te abrirá, pídeme y te daré, háblame y te mostraré cosas que aún tú no conoces. Cuando yo leí esto causó en mí un impacto total, que fue cuando yo comencé, bueno Señor, tú dices que pide y te muestre cosas que no conoces. O sea, todo, porque mayormente no sabemos nada. No sabemos ni la mitad de lo que pensamos que sabemos. Cuando yo leí este versículo, yo dije, no, ¿sabes qué? Yo voy a comenzar a explorar, yo voy a comenzar a profundizar, yo voy a penetrar esta área, esta dimensión espiritual en la que yo me estoy encaminando o en la que comencé yo a creer. Estoy hablando de 3 años atrás prácticamente. Y así fue como yo comencé a involucrarme. ¿Por qué tanta gente que las lenguas, que los brincos, que el pañito santo, que el vómito santo y todas estas cosas absurdas? La respuesta la estamos creyendo aquí, la estamos leyendo aquí. Y nuestra misión es una sola: creer. Creer en lo que dice la Biblia o creer lo que dice la gente en las iglesias. Porque a mí me ha tocado preguntarle a los mismos pastores: pastor, ¿por qué este bochinche? ¿Por qué esta cuestión aquí? No, que esas son manifestaciones del Espíritu Santo que viene con mucho poder y con no sé qué, y es una presencia tremenda y bla, bla, bla. La próxima vez que usted le digan eso, usted le va a decir, pastor, le va a decir, yo lo he hecho, le va a decir, pastor. ¿Y qué pasa entonces con 1 Corintios 14:40? Cuando el apóstol Pablo dice, pero hágase todo decentemente y en orden. Aquí está la palabra de Dios para refutar, para desmentir, para quitarle la máscara a esas personas que andan engañando al mundo entero. Porque el libro de Oseas dice, mi pueblo perece a causa de no tener conocimiento. Y lo dijo la persona que hizo la campaña a Hitler. Una mentira, cuando se repite más de 100 veces, se convierte en verdad. Y esto es lo que viene sucediendo a través de la historia de la raza humana. Se viene repitiendo el cuento de la religión. Y crecimos, muchos de nosotros crecimos en una religión. Yo estuve ciego por más de 20 años de mi vida en la religión católica y nunca me voy a dejar de decirlo. Hasta que yo comencé a preguntarle a mi mamá, mamá, ¿por qué creemos en Dios? Mamá, ¿quién es Jesucristo? Mamá, ¿quién es el Espíritu Santo? Mamá, ¿qué dice la Biblia sobre Jesucristo? Mamá, ¿por qué si creemos en Dios aquí hay tanta pelea, ustedes pelean tanto? ¿Por qué si creemos en Dios ustedes no se han casado? O sea que están en pecado de fornicación. Porque esto dice la Biblia. Mamá, ¿por qué no me dijiste tantas cosas? Le pregunté yo a mi mamá. ¿Y qué me dijo ella? Nada, no nos pueden responder porque ellos también crecieron engañados. Ahora bien, hay un misterio que se esconde en todo esto. En la vida, en el universo, es tan grande, es tan infinito, pero hay una cosa muy cierta: solamente hay 2 tipos de errores, y préstame atención en esto. Los errores que nosotros cometemos sin tener conocimiento de que son errores, estos son errores, porque ciertamente no sabíamos. Pero los errores que se cometen, aún sabiendo que son errores, estos ya no son errores. Y yo personalmente los llamo cuentas que estamos acumulando para en algún momento rendirle cuenta a Dios. Y con esto me refiero claramente a lo que dice 1 Corintios 6:9. Nos habla claramente de los errores que cometemos aún cuando sabemos que son errores. Y esto nos trae cargas. Aquí es cuando comienzan las peleas, los problemas financieros, que no me rinde el dinero, que vivo en desánimo, que ya no sé qué hacer con mi vida, que no le encuentro sentido a todo esto.
Y esto tiene un trasfondo muy importante, muy importante. El hecho de que en qué estamos creyendo realmente, en qué tú y yo estamos creyendo. Porque recordemos, a la final es un solo objetivo: vida después de esta, más nada. Todos estos 50, 80, 100, 150 años que vivamos, cuando muchísimo, la vida después de esta. ¿Quién nos ofrece algo mejor después de todo este desastre en que estamos ahorita? Y la palabra lo dice: Jesucristo, el único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y por eso comenzamos este mensaje de hoy haciendo un énfasis en que, por favor, si eres cristiano, asegúrate. Si de verdad la iglesia donde están ahorita envuelta en el show mediático que hay en todo el planeta, están más pendientes que los dones, que las lenguas, que los diezmos, que el aleluya, aleluya, brinca, brinca y me doy por el pecho, o están pendientes realmente de lo que dice la palabra, de cambiar de un estilo de vida, de estar seguro de nuestra salvación, que si me muero yo después de este mensaje, yo sé para dónde voy, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Como dice uno de los apóstoles, yo sé en quién he creído y yo sé que vida en lo secreto yo ya no tengo. Yo ya confesé mi pecado, me arrepentí y ahora estoy caminando en contra del sistema actual. Sigo teniendo ofertas, sigo teniendo la vecina que gatea a media de noche, que toca la puerta, a mis primos que me ofrecen, al vecino, a las personas en el trabajo que siguen en lo mismo y que me ofrecen, a las mujeres que andan calientes o a los hombres que andan pendientes de acostarse con las mujeres. Yo lo sé, pero yo ahorita estoy atravesando solamente, ahí metido en el medio de toda esa corriente global y circular que viene hacia nosotros. Esto es realmente ser cristiano, meternos en el medio de toda esta corriente loca hacia nosotros. Droga, mentiras, vicio, homosexualidad, vamos a robar, a mentir, viene hacia mí todo esto y yo me meto en el medio de eso. ¡Bum! Me sumerjo y salgo del otro lado. Esa es realmente la vida cristiana. Por eso fue que murió el Señor Jesucristo, por venir a este lugar que llamamos tierra y traer la verdad, un estilo de vida diferente. Ponte a analizar esto. ¿Por qué? ¿Por qué tanta división en el planeta? Si creemos todos en un mismo Dios, ¿por qué tanta división? ¿Por qué mi vecino cree en esto? ¿Por qué mi tía? ¿Por qué mi primo? ¿Por qué mi abuelita que en lo que cree? ¿Por qué la gente, el planeta está tan dividido si hay un solo Dios? La respuesta es sencilla. Porque algunas personas se deciden a creer en Dios como Él quiere que creamos, de acuerdo a la Biblia, y otras personas se deciden a creer en el Dios que nosotros nos fabricamos cuando estábamos jóvenes. Es ese Dios que está allí, nos fabricamos, y ese Dios a mí me permite hacer lo que yo quiero, me arrepiento y vuelvo a pecar, me arrepiento y vuelvo a hacer lo mismo. Ese es el Dios, y por eso es tantas cosas, ¿me entiendes? Tantas religiones, porque cada quien se fabrica y se amolda a un Dios que le permite todo lo que cada uno de nosotros quiere. Por ejemplo, por más de 20 años de mi vida yo me dije, sí, yo tengo mi Dios y yo tengo un Dios y creo en Dios, pero engañaba a mi pareja, usaba droga, mentía, engañaba, robaba, pero yo creía en Dios. Y yo tenía mi Dios y mi religión, y Diosito y Chuchito y no sé qué, bla, bla, bla. Espero que ahora me entiendas, porque te estoy siendo completamente claro y transparente. Y si tú te pones a ver, esto es lo que pasa mayormente y continúa pasando. Pasó 2000 años atrás con las personas que crucificaron al Señor Jesucristo en un lugar geográfico llamado Jerusalén, los fariseos o los escribas. La religión
antigua y continúa pasando hoy en día. La gente dice, creo en Dios, sí, pero yo hoy en día cuando la gente me dice, los gringos, chinos, cualquier persona con que yo hable me dice, creo en Dios, yo le pregunto, lo primero que le pregunto cuando yo escucho, creo en Dios, le pregunto, ¿en cuál Dios? ¿En cuál Dios estás creyendo? ¿O en cuál Dios tú crees? Porque ya la cosa no está en creer en Dios, no. Ahora la cosa es en cuál Dios estamos creyendo. Segunda de Corintios 4:4 nos dice, en el cual, Segunda de Corintios 4:4, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, la cual es la gloria de Dios. Y probablemente tú has escuchado esto, yo también lo escuché muchas veces, pero no es hasta que uno se va, mira esa escritura, Segunda de Corintios 4:4, comienza a analizarla, le regala un poquito de tiempo, de todo ese tiempo que gastamos en las redes sociales, en la rumba, en los clubs, en las reuniones con amigos, contando chistes tontos y perdiendo tanto tiempo. No es hasta que nosotros comenzamos a dedicarnos un tiempo para nosotros mismos, para decir, oye, ¿qué soy yo realmente? ¿Por qué existo? Soy espíritu, soy un ser humano teniendo experiencias espirituales o soy espíritu teniendo experiencias humanas y por eso es que no termino de entender, de comprender todo este misterio en que me encuentro. No es hasta ese momento que nosotros comenzamos a profundizar y a entender realmente por qué el planeta se encuentra tan dividido. Vámonos hacia atrás otra vez. Vamos a volver al tema. Quiero hacerles nuevamente un llamado y una invitación a las personas. Si eres cristiano, recuerda, háblale a la gente, háblale a los hermanos católicos, háblale a las personas que no han conocido al Señor Jesucristo, que todo ese bochinche, toda esa locura que hoy la gente que se hace llamar cristiana tienen, todas esas personas que se hacen llamar cristianas y tienen un bochinche en las iglesias, no permita que las personas católicas se vayan, se aparten del Señor, porque eso es lo que crea división. Las personas como nosotros que 20 años y nunca conocimos del Señor y entran a un lugar, imagínate tu amigo, todos tenemos esa persona, todos tenemos un amigo, un familiar, todos tenemos esa persona que el Señor nos pone. Antes, si eres cristiano, prepara su mente para cuando entre a la iglesia y comience a ver que la gente habla en lengua o brinca o lo que sea, prepara sus mentes para que ellos conozcan y estén preparados de algún modo a lo que les espera. Ahora bien, a las personas que son católicas o que pertenecen a cualquier otra religión, te lo pido sinceramente. No te dejes llevar, no te permitas apartar de la vida eterna que te está esperando a ti por simplemente un grupo de fanáticos, por un grupo de personas sensacionalistas o por un grupo de payasos jubilados. Así de fácil, porque la palabra es clara y lo estamos creyendo aquí. El primer fundamento que el apóstol Pablo estableció de acuerdo a los dones y a todos los fenómenos espirituales, supernaturales, lo acabamos de leer. 1 de Corintios 14:40. Hágase todo ordenadamente y en orden. No, hágase todo ordenadamente y en orden. Hágase todo decentemente y en orden, o sea, con respeto, con reverencia, teniendo en cuenta que hay personas que no saben lo que tú y yo sabemos hoy en día. Ese es el llamado hoy, a tener paciencia espiritual, a ser conscientes, como dice la palabra, a recibir al flaco en la fe, pero no para contienda. No que tú eres católico, que yo soy cristiano, no. El día del juicio, Hebreos 9:27, no va a haber título,
ni cristiano, ni mormón. Yo estoy seguro, y es lo que el cuerpo de Cristo, como dice la palabra, de eso se trata. Van a haber católicos, personas que entregaron su corazón a Jesucristo y que tal vez nunca conocieron la diferencia entre cristiano, católico, mormón, Buda, Islam, lo que sea. Pero van a haber personas que entregaron su corazón y van a estar con nosotros, porque esto no se trata de un título. Cristiano simplemente es un título. Fue el título que el apóstol Pablo encontró en Atenas, a los principios de la era contemporánea en que nos encontramos. Y cuando se comienza a expandir el evangelio, el apóstol Pablo dice: oye, en Atenas nos llaman cristianos a las personas que siguen a Jesucristo. Ese es el objetivo. ¿Quiénes realmente están siguiendo a Jesucristo? No es un título cristiano. Esto no se trata que si somos cristianos o católicos o mormones, no. Porque lo que importa realmente es lo que está dentro de nosotros. Si yo no estoy fornicando, sabiendo que ya es un pecado que la Biblia dejó establecido, saber que yo no estoy robando, saber que yo no estoy mintiendo y saber que si yo hago mal o tengo un mal pensamiento, yo le pido internamente perdón a mi Dios, al Señor Jesucristo, y le digo: Señor, yo no quise pensar eso, yo no quise tener esa idea, yo no quise mirar a esa mujer así, perdóname, Señor, pero esta carne tú sabes lo mala que es. Esto es realmente lo que va a importar. ¿Qué tanto nosotros nos obligamos a nosotros mismos, a este cuerpo de pecado maldito? Dice la palabra que es un cuerpo de maldición, corrupto, en el que nosotros de una u otra forma, nuestro espíritu se encuentra preso en este cuerpo de pecado. Por eso es que vamos a recibir en el nombre de Jesucristo un cuerpo glorificado, como el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice la palabra? Jesucristo, el Señor, cuando se le apareció a los 10 y comió pescado con miel, Él traspasó la pared. O sea que va a ser un cuerpo que la materia que vemos hoy en día, las 4 dimensiones en las que nosotros vivimos, no van a tener poder, no nos van a detener. Va a ser un cuerpo que traspasa las dimensiones en que estamos. O sea, esto nos da una idea del por qué es tan difícil, porque no es fácil, pero por qué es tan difícil seguir a Dios, seguir a Jesucristo y meterse en la película en que nosotros nos decidimos meter. Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo y la santa y bendita palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, cristianos espirituales o payasos jubilados. Vamos a leer otro poco sobre el fundamento que dejó establecido el apóstol Pablo sobre esto que hoy estamos hablando. Ahora pues, hermanos, dice el apóstol Pablo en el mismo libro de Primera de Corintios capítulo 14. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia? O sea, si una persona habla en lenguas y no se la traduce de una u otra forma a la persona, vean lo que dice: ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia? Estas personas que bla, 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 pero realmente no saben lo que está diciendo, ni siquiera ellos saben. Aquí lo estamos viendo. ¿De qué os aprovechará si no os hablare con revelación o conciencia? Revelación es la misma palabra que se usa en inglés, revelation, para apocalipsis. ¿Qué significa esto? Tenemos un auto, tenemos algo aquí, una casa, y tiene una cortina. Nosotros movemos la cortina y queda revelado. Las palabras que una persona dice en lengua tienen que ser descubiertas para que puedan ser de edificación, o si no son conciencia, o sea, con conocimiento,
con entendimiento, con capacidad de poder absorber, de poder obtener algo de esas palabras. Porque lo leímos anteriormente, el que habla en lengua para sí mismo habla y se edifica, al menos que se traduzcan. Ahora bien, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación? Esto es tremendo, esto es tremendo. Si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas producen sonido, como la flauta o la cítara. Si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonidos inciertos, ¿quién se preparará para la batalla? Aquí se esconde un misterio, porque la trompeta, recordemos que era el instrumento que se usaba anteriormente para las guerras, para anunciar el primer, segundo y tercer nivel de las guerras. Un sonido era, tres sonidos creo que eran los que decían nos atacan, 2 sonidos están cerca, y el primer sonido era ataquen. O sea, esto es tremendo. O sea que de la misma forma en que un sonido de trompeta, cuando se distingue, cuando se sabe realmente cuál es la intención de ese sonido y para qué ese sonido existe con un objetivo, aquí lo entendemos de esta forma. De la misma forma que un simple sonido de trompeta puede manifestar y hacernos entender algo, de la misma forma las lenguas, cuando se usan, lo leímos, ordenadamente, pueden ser de mucha edificación. Entonces, este es el objetivo de hoy, hermanos, hermanas, creyentes, no creyentes, católicos, los que sea que reciban este mensaje. Preocuparnos nosotros mismos por nosotros mismos, sin ser egoístas, sino que a la final del día esto se trata de una sola cosa: vida después de esta, y asegurarnos que estamos parados en la roca, que estamos creyendo realmente en el Dios verdadero, en Jesucristo su Hijo y en su Santo Espíritu, y que no simplemente estamos creyendo en lo que me enseñaron, porque la mayoría de nosotros a través de la historia de la raza humana nos enseñaron: crea en Dios, pero ¿por qué? Yo le comencé a preguntar a mi mamá, a mi tío, a mi familia, a todo el que yo podía: ¿por qué tengo que creer en Dios? ¿Por qué creer en Jesucristo? ¿Qué me dice la teología, la antropología? ¿Qué me dice la misma historia de la raza humana? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que creer en Dios y no conformarnos con ese título que nos ponen aquí en la frente? Yo por más de 20 años creía en Dios, pero actuaba como el mismo hijo del diablo. Y esto es lo que nosotros vemos actualmente. Nos encontramos en una sociedad donde el 90-92%, sacando a los ateos o agnósticos, dicen creer en Dios. Sí, creemos en Dios, la mayoría, de la boca para afuera, con la mente, la lengua o las neuronas. Pero en nuestro interior hay un desastre, vamos a estar claros. Porque por eso es que hoy en día los padres violan a los hijos, hay tanta desconfianza, robar, envidia, un canibalismo, una locura, un desastre totalmente. Si tú te pones a ver, imagínate que vienen los extraterrestres, que eso la palabra nos dice que son espíritus malignos, ningún aliens o ninguna especie como que, ¿cómo es que dice que se llama? Los ovnis, objeto volador no identificado. La palabra nos dice que son espíritus, potestades espirituales. Pero ok, imaginemos que vienen unos extraterrestres. ¡Boom! ¿Tú te imaginas qué van a pensar los extraterrestres? Si tenemos el planeta a punto de una tercera guerra mundial, ya el agua se está acabando. El armamento nuclear que tiene el planeta actualmente puede autodestruir la raza humana en menos de 10 minutos. De acuerdo a los cohetes y a los
a los cohetes esos intercontinentales que pueden armar una guerra en cualquier momento y destruirnos. ¿Tú te imaginas qué va a decir un alien? Aquí no hay raza inteligente, nada, ninguna raza inteligente hay, sino un planeta confundido. Y este es mi punto con este comentario, de que realmente si se cree en Dios, el 92%, 93% de la población humana, somos 8.2, 8.3 mil millones de seres humanos aproximadamente. Si un gran porcentaje de este número cree en Dios, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué hay tanto desastre? ¿Por qué hay tanta locura? ¿Por qué cada día la corrupción incrementa? ¿Por qué a pesar de que el nivel de tecnología ha aumentado como jamás en la historia, que ya no nos sorprende nada? ¿Por qué si hemos avanzado tanto intelectualmente, a nivel de que ya se están planeando lunas de miel en la luna? Si hemos avanzado tanto intelectualmente, ¿por qué nos seguimos autodestruyendo? Son más de 3.000 personas las que se quitan la vida a diario en el planeta. ¿Por qué tanta locura? ¿Por qué tanto guerra? ¿Por qué tanta envidia? Tú y yo sabemos la respuesta. Y con este comentario vamos a cerrar este mensaje con esta pregunta: ¿en qué Dios estoy creyendo? No se trata de que si creo en Dios, porque la Biblia nos dice que el diablo no es ateo. El diablo cree en Dios. Santiago capítulo 2 lo explica claramente. El diablo cree en Dios y los demonios también, y tiemblan. Entonces la pregunta es, si yo creo en Dios, ¿en qué Dios estoy creyendo? ¿En el Dios que me metieron en la cabeza y con el que me programaron mi familia desde que estaba chamaquito? El Dios que permite todo y que hago todo y vivo como yo quiera y ya, y voy y me doy por el pecho los domingos y después vuelvo a hacer lo mismo y me doy por el pecho y me arrepiento y vuelvo a hacer lo mismo. En ese Dios hipócrita, porque es un Dios hipócrita, vamos a estar claros, un Dios que no permite, sería un Dios que no permite un desarrollo en nuestra mente, en nuestra capacidad razonable de decir, oye, yo ya pasé por eso, no lo voy a volver a cometer, yo ya hice esto, yo ya fumé, yo ya me emborraché, yo ya cometí estas locuras, yo ya sé que no me conviene. Es en este Dios realmente que estamos creyendo, que tú estás creyendo, y por eso es que no ves luz, no ves frutos, no le ves bendición, o de una u otra forma no ves la mano de Dios moviéndose en tu vida. Es esta la razón por la que el planeta se encuentra como se encuentra, un desastre totalmente. Tú tienes la última palabra. Es esta la razón por la que estamos como estamos en el mundo, porque la mayoría de personas siguen creyendo en el Dios que nos metieron en la cabeza y no en el Dios de la Biblia. ¿O por qué entonces? Por un lado tenemos esto, el planeta vuelto loco como está, pero eso sí, cada quien, el más del 90% dice yo creo en Dios. Y por el otro lado tenemos al Dios de la Biblia que dice, te crié, te creé a mi imagen y semejanza. A mi imagen y semejanza. Te invito a que analices esto, a mi imagen y semejanza. O sea que algo de ese Dios está dentro de nosotros. Y más adelante la palabra dice, 1 Corintios 2:16, tenemos la mente del Señor Jesucristo. Esto es tremendo. Criados a imagen y semejanza del Creador de todo esto. Y después la palabra nos dice que tenemos la mente de Jesucristo, del ser que dividió la historia de la humanidad. Todo se divide antes de Cristo y después de Cristo. Y este libro nos dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y que tenemos la mente. Saca tú tus propias conclusiones. ¿Es esta la razón por la que nos encontramos a punto de una tercera guerra mundial? Porque ese poder intelectual que todos nosotros los seres humanos tenemos se viene usando incorrectamente,
para engañar a la pareja, para robar, extorsionar, para maquinar en nuestra mente y planear un secuestro, para planear un camino, una ruta y transportar una droga de un continente a otro. Esto es un poder imaginativo, creativo. Pero ¿qué tal si usáramos este poder de la mente de Jesucristo que la palabra dice que tenemos para aportar algo positivo a esta sociedad? Esta es la pregunta con que quiero culminar este mensaje y con la que sin duda lo vamos a culminar. Y recuerda, tú tienes la última palabra, porque aquí ningún ser humano le puede dar salvación a nadie, solamente Jesucristo. Cuando nos ponemos serios, cuando nos miramos frente al espejo y nos decimos, fue lo que yo hice, oye, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Para dónde voy? ¿Quién me puede dar vida después de esta? Si de verdad existe, si de verdad hay algo después de todo este misterio. Cuando uno se pone serio con Dios y comienza a aceptar, a entender y a creer en lo que tengo que creer y no solamente en lo que me conviene, yo te garantizo que en ese momento es cuando cosas comienzan a suceder en tu vida y en mi vida. Nos vemos luego en un próximo mensaje. Y este año nuevo, un nuevo capítulo, 2020. Yo ya lo declaré, le dije, año 2020, prepárate. Así se lo dije, año 2020, prepárate. Ahí se la dejé al año 2020. Le dije, prepárate año 2020, porque este poder que está en mi mente lo voy a usar cada día más para glorificar a mi Dios, para hablarle al mundo entero, a donde yo pueda ir, del poder que hay en nuestro ser, de la otra cara de la moneda, del otro estilo de vida que sí existe, pero se encuentra y está en Cristo Jesús, no en un templo, no en la iglesia, no en un pastor, no, sino que cuando nos ponemos serios en esta cuestión que llamamos vida y comenzamos a llamar las cosas por su nombre y le decimos, Dios mío, aquí estoy, ya no quiero seguir viviendo esa vida de hipocresía, esa vida de mentira, esa vida de que hoy estoy bien pero mañana no y después me quiero quitar la vida y después ando en desánimo y tal. No, cuando le digo, Señor, aquí estoy y quiero conocerte y quiero meterme cada día más en esta película y no me importa lo que diga mi familia, no me importa lo que diga mis supuestos amigos, no me importa lo que diga ni siquiera mi pareja, no, quiero conocerte a ti, Creador mío, Señor mío y Dios mío. Así que por favor muéstrame y confírmame que esta Biblia, este libro, esta tu palabra es cierta y es verdadera. Cuando nosotros hacemos esto, es cuando cosas comienzan a suceder. Así que te invito simplemente, busca, explórate a ti mismo y hazte esa pregunta que lo cambia todo. ¿Soy un ser humano realmente teniendo experiencias espirituales o soy espíritu teniendo experiencias humanas? Como dice Juan 4:24, que nosotros somos. Y eso lo va a cambiar todo. Porque cuando creemos realmente lo que la palabra de Dios dice, no aquí, sino en nuestro ser, nosotros no volvemos a ser los mismos nunca, jamás. Porque comenzamos a ser realmente parte de este misterio, en que de por sí ya nos encontramos, porque ni siquiera sabemos por qué existimos. Pero la palabra de Dios nos dice, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y después nos encontramos Juan 17:3, que es la vida. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al ser que tú has enviado. Mi alma te alaba, Señor mío y Dios mío, porque tuya es la gloria y el poder, Señor. Solamente hay una forma de confirmar
realmente si lo que este libro dice es verdad o no. Y esa única forma es explorando por nosotros mismos. Ya basta de que me dijeron, de que escuché, no. Dios mío, Dios, ser, fuerza, lo que sea que esté allá. Si esto es verdad, muéstrame, confírmame. Quiero sentir eso, quiero vivir eso. Quiero saber por mí mismo que esto es tan real como está escrito en estas páginas. Te envío un abrazo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo te cuide y te proteja mucho y que nos ayude, que nos permita cada día más abrir nuestros ojos espirituales para entender de que somos parte de algo grande, mucho más grande que nuestra razón misma de existir. Y que nos ayude a entender que somos parte de algo grande y que nuestra misión es creerlo, vivirlo y caminar por eso cada día de nuestras vidas. Bye, vamos luego. Mi vida y lo que me queda es para darte la entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar la meta.